Bienvenidos a lo mejor de la información internacional. Bienvenidos a UCL News. Uruguay asumió la presidencia del directorio de CAF. Uruguay asumió la presidencia del directorio de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, un organismo financiero clave para la región. La representación estará a cargo del ministro de Economía, Gabriel Odone, quien ejercerá el rol durante un año. La presidencia del directorio es rotativa entre los países miembros y tiene como función coordinar las reuniones, facilitar acuerdos entre los gobiernos y participar en la definición de decisiones estratégicas del banco. La CAF financia proyectos de infraestructura, desarrollo social, integración regional y sostenibilidad en América Latina y el Caribe. La designación posiciona a Uruguay en un lugar de mayor influencia dentro del organismo durante el periodo en el que se discutirán nuevas líneas de financiamiento y proyectos para la región. Además, en la última reunión del directorio también se aprobaron recursos destinados a programas vinculados al desarrollo y la gestión económica del país. Orsi destacó ante empresarios argentinos la estabilidad de Uruguay como un activo estratégico. El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, destacó ante empresarios de Argentina la estabilidad del país como un activo estratégico para atraer inversiones y desarrollar proyectos productivos. El mandatario participó en un encuentro empresarial en Buenos Aires donde expuso sobre las oportunidades que ofrece Uruguay para el desarrollo económico. Durante su intervención subrayó que la estabilidad institucional, política y macroeconómica es uno de los principales diferenciales del país en la región. Orsi señaló que en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, Uruguay se presenta como un lugar confiable para inversiones de largo plazo. En ese sentido mencionó sectores con potencial de crecimiento como la producción de alimentos, el sector forestal, la logística y la innovación. El presidente también remarcó la importancia de fortalecer el vínculo económico entre ambos países y fomentar el intercambio comercial y la cooperación regional. Según afirmó, la relación entre Uruguay y Argentina tiene una larga tradición de integración y oportunidades compartidas. Durante la actividad del mandatario estuvo acompañado por autoridades del gobierno y representantes diplomáticos en un encuentro que reunió a empresarios interesados en ampliar o desarrollar negocios en Uruguay. Italia enviará sistemas de defensa al Golfo en medio de la tensión regional. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció que su gobierno enviará sistemas de defensa aérea a países del Golfo en medio del aumento de las tensiones en Medio Oriente. La medida busca reforzar la protección de aliados y de los intereses italianos en la región, especialmente ante el riesgo de ataques con misiles o drones. Meloni aclaró que se trata de un apoyo de carácter defensivo y subrayó que Italia no está en guerra ni tiene intención de entrar en un conflicto. Según explicó la mandataria, la decisión también apunta a proteger a los ciudadanos italianos y al personal militar desplegado en la zona, además de resguardar rutas estratégicas vinculadas al suministro energético. El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la escalada de tensiones en la región del Golfo. En ese marco, el gobierno italiano reiteró su compromiso con la estabilidad regional y señaló que cualquier eventual participación en operaciones militares requeriría debate y aprobación del Parlamento. Gran Bretaña envía más cazas a Qatar por tensión en Medio Oriente. El gobierno del Reino Unido anunció el envío de más aviones de combate a Qatar para reforzar su presencia militar en Medio Oriente en medio de la creciente tensión en la región. Según informó el primer ministro británico Keir Starmer, se desplegarán 4 cazas adicionales Eurofighter y Typhoon que se sumarán a los medios militares que el país ya tiene en la zona. El objetivo de la medida es fortalecer las capacidades defensivas, proteger a las fuerzas británicas desplegadas y apoyar a los aliados regionales ante el riesgo de nuevos ataques o una mayor escalada del conflicto. El gobierno británico señaló que el despliegue forma parte de acciones preventivas para garantizar la seguridad y la estabilidad del Medio Oriente. Starmer aseguró que en el Reino Unido seguirá trabajando junto a sus socios internacionales para evitar una escalada mayor y mantener abiertas las vías diplomáticas para la resolución del conflicto. Irán advierte que Estados Unidos lamentará gravemente el hundimiento de un buque. El gobierno de Irán advirtió que Estados Unidos lamentará gravemente el hundimiento de uno de sus buques en medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente. Autoridades iraníes señalaron que la acción representa una escalada peligrosa del conflicto y afirmaron que habrá consecuencias por el ataque. Según indicaron, el incidente marca un nuevo punto de tensión en la confrontación entre ambos países. El pronunciamiento se produce mientras continúan los movimientos militares en la región del Golfo y aumentan las advertencias internacionales sobre el riesgo de una expansión del conflicto.
En ese contexto, Irán reiteró que responderá a cualquier agresión y defendió su derecho a reaccionar ante lo que considera acciones hostiles contra sus fuerzas. La situación mantiene en alerta a varios países de la región y a la comunidad internacional, que sigue de cerca la evolución de la crisis y sus posibles repercusiones en Medio Oriente. España despliega su fragata más moderna al Mediterráneo ante tensiones regionales. El gobierno de España anunció el envío de su fragata más moderna al mar Mediterráneo en medio de la creciente tensión en la región y como parte de sus compromisos de defensa y seguridad internacional. La fragata F-110 Meteoro, equipada con sistemas avanzados de defensa aérea y antimisiles, reforzará la presencia de España junto a las fuerzas aliadas y servirá para proteger rutas marítimas estratégicas y garantizar la seguridad de la navegación. El Ministerio de Defensa español explicó que la decisión busca responder a los desafíos de seguridad regional sin involucrarse en operaciones ofensivas, manteniendo un enfoque defensivo y de disuasión. Esta medida se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la escalada de tensiones en Medio Oriente y en el norte de África, donde la presencia militar europea busca contribuir a la estabilidad y a la prevención de incidentes en la zona. Ecuador declara persona non grata al embajador de Cuba y ordena la salida del personal diplomático. El gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez, y a todo el personal diplomático acreditado en Quito. La Cancillería ecuatoriana informó que la medida se ampara en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y no requiere explicación pública de los motivos. Además, el presidente Daniel Noboa puso fin a las funciones del embajador de Ecuador en La Habana, marcando un enfriamiento importante en las relaciones bilaterales entre ambos países. El gobierno cubano calificó la decisión como arbitraria e injustificada, mientras que autoridades ecuatorianas sostienen que se trata de proteger la soberanía y los intereses nacionales. Este tipo de medida, considerada una de las acciones más fuertes en diplomacia, refleja el deterioro de relaciones y puede tener repercusiones políticas y económicas si no se emprenden esfuerzos de diálogo entre ambos países. Colombia vota el 8 de marzo para elegir Congreso y consultas presidenciales. El domingo 8 de marzo, más de 41 millones de colombianos acudirán a las urnas para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. En la misma jornada se realizarán consultas interpartidistas, donde los votantes definirán candidatos únicos de coaliciones de izquierda, centro y derecha para las presidenciales del 31 de mayo. Estas elecciones legislativas funcionan como un termómetro político, ya que determinarán la composición del Congreso y el nivel de apoyo que tendrá el próximo presidente para gobernar, además de mostrar el equilibrio de fuerzas entre los principales bloques ideológicos del país. Los temas centrales del debate incluyen seguridad, economía y gobernabilidad, y los resultados ofrecerán indicios sobre la orientación de la próxima administración. Esta votación inicial marca el primer paso en un ciclo electoral que concluirá con la elección del sucesor del presidente, Gustavo Petro. Corea del Norte avanza en la modernización de su marina con capacidad nuclear. El gobierno de Corea del Norte ha intensificado el desarrollo de su fuerza naval, incorporando la capacidad de desplegar armas nucleares en submarinos y buques de guerra. La medida busca aumentar la disuasión frente a Estados Unidos y sus aliados en la región. Informes de inteligencia indican que Corea del Norte trabaja en submarinos de mayor alcance y misiles balísticos lanzados desde el mar, capaces de alcanzar objetivos a gran distancia, lo que representa un desafío para la seguridad del Mar del Este y la península coreana. Este avance se produce en un contexto de sanciones internacionales y ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, que buscan reforzar la vigilancia y preparación ante posibles provocaciones. Irán anuncia el derribo de un avión caza F-15 de Estados Unidos. El gobierno de Irán informó que derribó un avión caza F-15 de Estados Unidos cerca de su espacio aéreo en un contexto de alta tensión militar en la región del Golfo. Autoridades iraníes indicaron que la aeronave se encontraba realizando maniobras que consideraron una amenaza directa y que la acción se realizó en defensa de su soberanía. Según Teherán, no se reportaron víctimas en su territorio, aunque los detalles sobre la tripulación del caza estadounidense no fueron confirmados. El anuncio genera preocupación internacional ante la posibilidad de una escalada entre Irán y Estados Unidos, mientras aliados regionales siguen de cerca la situación. El Pentágono aún no ha emitido un comunicado oficial, aunque fuentes estadounidenses afirman que se evalúa la veracidad de la información y las posibles respuestas ante el incidente. China mandará un enviado especial a Oriente Medio para trabajar en desescalada de tensiones.
China continuará trabajando con todas las partes, incluyendo aquellas involucradas en los conflictos actuales en Oriente Medio, para mantener la comunicación, intensificar los esfuerzos de mediación y aunar consensos, dijo una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino en una conferencia de prensa diaria. La portavoz Mao Ning hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta relacionada con el aumento de las tensiones regionales tras los ataques militares contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. China enviará en un futuro próximo a la región de Zhejiang en un enviado especial del gobierno del país para la cuestión de Oriente Medio con el fin de trabajar por la desescalada de la tensa situación, manifestó la vocera. China está seriamente preocupada por la tensa situación en Oriente Medio, expresó Mao, tras apuntar que el país ha llevado a cabo intensos trabajos de mediación con diversas partes durante los últimos días. La vocera recordó que el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha sostenido llamadas telefónicas con sus homólogos de Rusia, Irán, Omán, Francia, Israel, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para intercambiar puntos de vista en profundidad sobre la situación regional. La extensión y la escalada del conflicto no benefician a nadie, puntualizó Mao, destacando que China considera que la guerra y la fuerza no pueden resolver el problema de la forma definitiva. Las soluciones correctas son el diálogo y la negociación, y las controversias y diferencias deben ser neutralizadas a través de medidas políticas y diplomáticas. China fomentará industrias emergentes y futuras. China fomentará industrias emergentes y futuras según el informe sobre la labor del gobierno presentado el jueves al máximo órgano legislativo del país para su deliberación. En 2026 el país fomentará industrias pilares emergentes, tales como circuitos integrados, aviación y aeroespacio, biomedicina y economía de baja altitud, de acuerdo con el informe. En cuanto a las industrias futuras, el país trabajará en materias de energías futuras, tecnología cuántica, inteligencia artificial incorporada, interfaces cerebro-computadora y tecnología 6G, según la misma fuente. Este ha sido el resumen de las informaciones más relevantes de las Américas y el mundo. Esto ha sido UCL News. Y con el plan inteligente para hogares y pymes, tu plan es más redondo todavía, porque además podés acceder a la energía eléctrica a un precio más económico. Entrá al simulador y comprobalo en ute.com.uy. UTE. Avanzamos con energía.